Este programa está patrocinado por el Colegio Trinidad Camacho Pinzón por los estudiantes de grado 10º, con el fin de informar a la comunidad educativa sobre diversos temas principalmente de ciencia, cultura y sobre la actualidad. Tiene su título de apoyo Tú nos ves Noticias S.A. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es posible que la electricidad pueda transportarse en todas las casas o quién fue el famoso precursor para encender un simple televisor o entre otras cosas que utilizamos cotidianamente? Yo soy Juana Valentina Duque Uribe de grado 10-3 y te invito a escuchar esta historia de este gran inventor que hasta en su nacimiento estaba escrito su destino, y él fue Nikola Tesla. Era una noche oscura, de una tormenta eléctrica. Esta tempestad aterraba a los habitantes, mientras nacía un bebé, sí, un pequeño bebé inocente, a quien en ese momento una mujer le había hecho un presagio oscuro, tan oscuro que habían dicho que ese niño iba a ser hijo de la oscuridad. Justo en ese momento una mujer estaba en parto, estaba exhausta. Curiosamente era la madre del niño. Corrigió las palabras de la mujer diciendo no, él será hijo de la luz. Y es así como empieza esta gran historia de este gran inventor. La verdad, ni se tuvo una gran entrada tan épica a este mundo. Volviendo al tema, alrededor de sus 4 años es donde tiene uno de los sucesos que le indicaba su destino, por acariciar un gato, a quien por la fricción generó estática, y en el pequeño infante despertó un poco de curiosidad. Preguntó a su padre qué era eso, y él dijo que era electricidad, y fue en ese momento donde se despertó una pequeña chispa de curiosidad por estudiar sobre eso, aunque pasó un largo tiempo antes de lograr ser el gran inventor que fue. Él tuvo que pasar por mucho. Por ejemplo, su padre quería que fuera sacerdote, aunque Nikola Tesla quería ser ingeniero. No fue hasta los 17 años que enfermó gravemente, y el padre, para animarlo, le dijo que si se recuperaba lo iba a inscribir a la mejor escuela de ingeniería. Y así fue, Nikola Tesla se recuperó y empezó a estudiar en la Escuela Politécnica de Graz, en Australia, a estudiar sobre corrientes alternas. En ese tiempo que transcurría, hubo personas que le robaron sus inventos, que actualmente conocemos. A continuación les voy a hablar sobre algunos de sus inventos. Con el gran ingenio, creatividad y memoria fotográfica pudo crear muchos inventos adelantados a su época. Ejemplo, la energía eléctrica AC o corriente alterna como la conocemos, que llegaron a ser muy potentes y muy baratas de hacer, que la corriente directa, y ahí fue uno de sus comienzos para los siguientes inventos que hizo. Uno de sus primeros inventos fue la bobina de Tesla. Aunque no solo servía para hacer música, era una idea más ambiciosa, porque era capaz de transmitir energía electrónica sin un cable o un cargador. ¿Les suena conocido? Claro, como un Wi-Fi o un Bluetooth, porque se va transportando por el aire. Ahora voy a hablarles de un invento que sin los inventos de Nikola Tesla no podrían haber sido posible de descubrir, y habla de los rayos X. Gracias a los UV fluorescentes y el campo electromagnético que generaban las bobinas, el físico alemán Wilhelm Conrad descubrió los rayos X por un accidente cuando experimentaba con dichos artefactos. Ya que les hablé sobre el aporte de Nikola Tesla en el invento anterior, voy a mencionarles uno del cual se pensaría que fue por McCartney, pero la realidad es otra, porque existen registros o patentes, o en otras palabras, derechos de autor sobre ese invento. Anteriormente, Nikola Tesla había presentado años antes en la National Electric and Light Association, que consistía en una frecuencia que necesitaba un transmisor y un receptor, lo mismo que había hecho McCartney años después. Por lo que ya se habló de energías que se transportan en el aire, no puede faltar el famoso control remoto, que consistía en un dispositivo en controlar vehículos a larga distancia, que actualmente podemos ver su invento en un control del televisor o entre otros más. Aún falta para hablarles del mejor invento de Nikola Tesla, pero antes de llegar a él les voy a hablar del motor eléctrico, conocido también como motor AC, que logró revolucionar la industria para siempre porque hacía los trabajos pesados más rápidos sin algún problema por la potencia que tenía. Ya en ese punto Nikola Tesla estaba estudiando de las frecuencias que podía producir su energía eléctrica, y en muchos ensayos hizo el helicóptero. Muchos dirán, pero sí hubo muchos inventores que hicieron planos sobre máquinas voladoras como Leonardo da Vinci. Claro, una cosa es hacer un plano y
y otra es llevarlo a cabo. Ya con el conocimiento de Nikola Tesla, que haya creado el motor eléctrico, no se hace extraño que lo haya probado en sus propios inventos, por ejemplo, como el helicóptero o primero indicios de helicóptero. De muchos inventos que hizo, hubo uno muy letal. Solamente era como un rumor o una leyenda, pero del cual sí existe registro, y hablo del famoso rayo de la muerte. Sí, no solamente de ficción, pero no lo patentó porque la humanidad podía utilizarlo con fines destructivos. Por ejemplo, lo podían utilizar en la guerra y destruir ejércitos o entre otras cosas más, como pasó con la bomba atómica. Y ahora sí, después de hablar de tantos inventos increíbles que creó, se va coronando con este el mejor invento de Nikola Tesla, y ese fue la torre de Tesla o torre Wardenclyffe, que consistía en una torre de 30 metros para utilizar el campo magnético de la Tierra como un transmisor. ¿Y para qué se quería eso? ¿Ya querían comunicarse con criaturas de otro mundo? Bueno, en realidad no era así, porque solo se alcanzaba en unos determinantes metros. Se decía que en ese tiempo que funcionó las personas tenían mucha radiación a caminar o entre otras actividades físicas. Aún así, gracias a este invento dio paso a una energía libre que actualmente conocemos y se puede ver prendiendo solamente el interruptor de un bombillo. Y bueno, ya para concluir este video, Nikola Tesla había abandonado sus patentes para que la energía fuera libre y cualquier persona la pudiera obtener, aunque en ese tiempo las personas que trabajaban con él no estaban de acuerdo y dejaron su nombre en el olvido o en la oscuridad. Aunque actualmente ahora sí se le ha dado ese reconocimiento, y si no fuera gracias a él, muchas cosas que utilizamos cotidianamente no hubieran podido ser posibles.